Amén, queridos hermanos. Vamos a empezar con este segundo culto del día de hoy. Es el culto de entrenamiento para los líderes. Es un mensaje importante que tiene relación con el primer mensaje y lleva por título Una iglesia, una región. Amén. Para la lectura va a ser un poco larga, queridos hermanos, y yo lo voy a leer, pero sí les pido que lo busquen también ustedes, Hechos 2, del 1 al 47. Amén. Como es un poquito largo, creo que para la comprensión y para que lo tengamos fresco en nuestro cerebro, lo voy a leer yo y ustedes en silencio me acompañan. Me avisan cuando lo tengan. Hechos 2, del 1 al 47. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua,
y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, para que para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Nos faltan. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ahora sí, era hasta el versículo 47. Una lectura un poco extensa, pero muy poderosa, queridos hermanos. El título del día de hoy, como les dije, una iglesia, una región. Es necesario, para cumplir la evangelización mundial, salvar la región, salvar el país y eventualmente todo el mundo. Pero es importante primero la iglesia y antes que la iglesia, nosotros. Amén. Tenemos que ser una iglesia con discípulos y no solamente oyentes. ¿Por qué? Porque las personas que vienen a recibir mensajes de culto solamente oyen, les entra por un oído, les sale por el otro, y cuando eso es así, no obedecemos la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que ser discípulos, tenemos que ser esos discípulos, esos hijos de Dios que escuchamos la guía de Dios mediante el mensaje de púlpito y usamos esa guía para saber cómo actuar el resto de la semana. Y no solamente eso, para saber cómo actuar el resto de nuestras vidas. Y también tenemos que ser una iglesia direccionada siempre a la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque la evangelización mundial tiene el éxito garantizado. Eso es el plan absoluto de Dios. No es nuestro plan como iglesia, sino es el plan de Dios. Y nosotros vamos a hacer sus herramientas para poder lograrlo. Amén. Vamos a empezar con la introducción. Debemos ser una iglesia que se preocupa por las almas. Por eso este mensaje tiene relación con el anterior, estuvimos hablando de ello.
Nosotros en primer instancia tenemos que preocuparnos por nuestra alma, ¿ok? Nosotros tenemos que ser testigos y plataformas para poder evangelizar. Les comparto un pequeño testimonio. Yo tengo una persona a la cual yo le hago servicios, yo trabajo como taxista, siempre le hago servicios todos los días. Y esa persona me pregunta, me dice, en el trabajo me han pedido que relate durante 1 minuto algo trascendental que haya hecho yo en mi vida. Estoy hablando de una persona que tiene unos 8 o 10 años más que yo y no se me ocurre nada. O sea, una persona de 10 años más que yo me dice que por un evento en su trabajo le piden dar un testimonio o una vivencia importante para su vida de 1 minuto y no se le ocurre nada. Entonces me dice, ¿usted tiene alguna como para ver si yo de repente tomo parte de allí? Y yo le digo, bueno, ella sabe que yo soy cristiano, yo de hecho cada vez que hago los servicios pongo alabanzas y ya se acostumbró, ¿no? Y a veces cuando se me olvida y pongo la radio me dice, oye, no he puesto las alabanzas. Y yo le digo, tengo muchísimas. De carácter espiritual, muchísimas. Y me dice, a ver, dígame una. Y le cuento una. Y ella me dice, yo no he experimentado nada parecido. Y yo le digo, pero esa es una, podría decirte 10, 15. Y ahí me di cuenta de algo, queridos hermanos. Es muy importante nuestro testimonio. Es muy importante lo que nosotros pasamos en nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos de Dios, para que las personas quieran entender lo que nosotros vivimos. Y yo no creo ser el único. Queridos hermanos que están aquí presentes y las personas que nos están viendo en Facebook, yo les aseguro y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene diferentes tipos de testimonios, de respuestas que han recibido de Dios. ¿Sí? A esto yo no me refiero con cosas así extraordinarias como volar, como hablar en lenguas, como cosas, ¿no? Pero son detalles, son respuestas leves, son situaciones en que sentimos que el Espíritu de Dios nos está guiando. ¿Sí? Y esa persona que si bien cree en Dios, no ha recibido a Jesús, yo he estado, siempre le hablo, ¿no? De la palabra, le comparto, alabanza, pero me di cuenta que no ha experimentado nada de esto. Y desde que yo le comento todas las vivencias que yo he tenido, sentí que se interesó más. Entonces ahí me di cuenta que es muy importante la plataforma que nosotros usemos, nuestro testimonio, para que la otra persona quiera vivir lo mismo que nosotros. ¿Amén? Amén. Esa persona ella es, a pesar de su edad, ella es cabeza de familia, ella es quien provee en su hogar, así como yo soy quien proveo en mi hogar. Y yo le digo, pero la principal respuesta, la bendición que he sentido en tener comunión con Dios, es sentir respaldo, es sentir que Dios me está cuidando. Suena tonto, no es tonto, pero pudiera sonar tonto para otras personas. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestra relación con Dios es como de un padre con un hijo, así como nosotros somos padres de nuestros hijos. Y yo le digo, le comento, ¿usted se siente cuidada por Dios? Y ella, no, es que yo soy más bien el que cuido, ¿no? A mis padres, a mis familiares. Y yo le digo, bueno, yo cuido a mi esposa y cuido a mi hijo, pero al mismo tiempo siento el respaldo de Dios. Siento que Dios me guía y siento que Dios pelea por mí. Amén. Y eso es algo que esa persona desconocía totalmente y sentí que le afectó. Entonces, queridos hermanos, por eso cuando estamos hablando de la región y de las almas, nosotros tenemos que saber lo que las almas están sufriendo. Tenemos que tener ese fervor por las almas. No es solamente un alma, es un alma más para Cristo. Cuando nosotros hicimos la campaña de evangelización hace 2 sábados, yo les explicaba a los remanentes que no se vayan a sentir mal porque alguien los rechace. Si nosotros éramos como 15 personas, logramos que aunque sea una persona acepte a Jesucristo, que aunque sea uno nos escuche con atención, ya es una victoria. Amén.
Nosotros, si bien no podemos, como lo dice en la palabra, hacer que 3,000 personas se conviertan de un momento, con que logremos una, ya es una victoria para nosotros, pero principalmente para Dios. Amén. Tenemos que ser una iglesia que evangeliza. Ustedes, hermanos, saben, al igual que yo, hay muchas iglesias, incluso más grandes que esta, con 1,000 personas, cientos de personas. Y a pesar de eso, nunca se les ve evangelizando. Nosotros somos una iglesia pequeña en número, pero no pequeños en discípulos. Todos los que estamos acá presentes, los que están oyendo en las redes sociales, somos discípulos de Dios. Amén. Amén. Dile a tu hermano que está a tu costado, somos discípulos de Dios. Y como somos discípulos de Dios, queridos hermanos, nosotros tenemos que evangelizar. Como dijimos en el mensaje anterior, no solo en las campañas de evangelización, no solo los domingos acá, sino en nuestras actividades. También debemos ser una iglesia que sea el refugio de personas que buscan restauración espiritual. Muchas personas creen que cuando nosotros venimos a la iglesia o compartimos el mensaje o predicamos, somos perfectos. Y están totalmente equivocados. Precisamente nosotros estamos acá buscando ser guiados por Dios porque precisamente somos imperfectos. Porque precisamente tenemos cosas que restaurar, heridas que cerrar y muchas cosas que aprender. Y las personas que están afuera, no, ahora el que se la tira de perfecto, no, las personas que creen que son perfectos y que no se equivocan, no, nosotros nos equivocamos tanto como ellos y en algunos momentos hasta más. Pero esa no es la cuestión. Nosotros tenemos que venir a la iglesia ¿a qué? A ser restaurados. Y también ¿para qué? Para ser nosotros casa, no esta casa, sino la casa de Dios, que le da la bienvenida a esas personas que buscan restauración espiritual. Amén. Personas que están sufriendo con algún tipo de vicios, personas que están pasando problemas económicos, personas que están pasando por problemas espirituales, por problemas de tinieblas. Nosotros no solamente podemos ser una iglesia o debemos ser una iglesia que solamente da palabra, comparte el evangelio, sino que le demos la bienvenida a esas personas que buscan restauración, porque así fuimos nosotros primero. De repente no en esta iglesia, pero en otra, pero nosotros estábamos quebrados, estábamos en problemas, en división. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿O qué hicimos nosotros a través del poder de Jesucristo? Restaurar nuestra restauración espiritual. Nos restauramos. Y así como nosotros hicimos, también tenemos que restaurar a las personas que vengan de afuera a nuestra iglesia. Amén. Recordemos que la evangelización mundial es el plan de Dios. Evangelización mundial es plan de Dios. Esto es muy importante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque imaginemos que nosotros vamos a evangelizar y como vemos que nadie nos oyó o nadie nos recibió de buena manera nuestra prédica, nos sentimos mal y nos desganamos y pasamos toda la semana triste. Ahí estamos asumiendo que esa campaña de evangelización fue un plan humano y no es así. Si nosotros permitimos que nos bajoneen esas situaciones, al mismo tiempo estamos diciendo que no es un plan de Dios. ¿Me entienden? Amén. La primera muestra de que nosotros sepamos y nos aferremos a que la evangelización mundial es el plan de Dios es que nosotros estemos preparados para que en algún momento se conviertan 1,000 personas o como para que en otro momento ni uno. Amén. Eso no quiere decir que no vamos a esforzarnos. Siempre nos esforzamos, pero van a haber momentos en que van a ser muchos los que van a recibir palabra y van a haber momentos en que va a ser uno o ninguno. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener el corazón listo y saber exactamente y tener plena seguridad de que la evangelización no es plan nuestro, es plan de Dios.
Y por eso no podemos estresarnos, no podemos llenarnos de preocupación. Ay, hicimos un evento grande, invertimos tanto dinero, tantos flyers que entregamos, el ministerio cantó 10 alabanzas y aún así no se convirtió nadie. No pasa nada. Es el plan de Dios. Amén. El orden tiene que ser así, hermanos. Primero yo, luego la iglesia, luego la región y eventualmente todo el mundo. Amén. Vamos con el desarrollo. ¿Cuáles son las respuestas importantes, queridos hermanos? Las respuestas importantes a la hora de restaurar la iglesia, de restaurarnos nosotros y restaurar eventualmente la región y el mundo. Nosotros fuimos totalmente liberados de las maldiciones, fuimos salvos. ¿Y qué es eso? En pocas palabras, la Pascua. Tenemos que tomar la palabra de Dios como una promesa, orar, y en ese momento se va a revelar el poder de Dios. ¿Y qué es eso? El Pentecostés. Cuando se revela el poder de Dios desde lo alto, se establecen nuestras vidas, es decir, nos llegan bendiciones, nos llegan respuestas. Y es allí donde debemos darnos cuenta que esas preocupaciones y problemas que realmente creemos tener, nosotros no los tenemos. ¿Qué es eso? Las bendiciones y el poder que viene de Dios a nuestras vidas, la fiesta de la cosecha. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice preocupaciones y problemas? Antes de nosotros ser discípulos, de ser hijos de Dios, teníamos problemas que realmente no son problemas. Un ejemplo, yo les he comentado en otros cultos que yo tenía un miedo exacerbado a la muerte. De hecho, yo tenía eventos de ansiedad, me daban ataques de ansiedad muy fuertes. Más o menos les explico. Tenía yo 12, 13 años y yo ya estaba acostado casi para dormir y por un momento pensaba, o sea, en algún momento voy a desaparecer así como un interruptor y mi cabeza no va a pensar nada. Me levantaba pero con un terror increíble y caminaba de aquí para allá, de aquí para allá, así, respirando y eso me causaba mucho estrés, muchísimo estrés. Y eso me podía pasar en cualquier momento. Yo a veces estaba en el salón de clases escuchando al profesor y recordaba, me voy a morir, y me ponía todo nervioso. Ahora, nosotros que sabemos que somos hijos de Dios, que sabemos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya sabemos que vamos a morir, eso es un hecho, todos vamos a morir, pero sabemos que tenemos la vida eterna. ¿Amén? Entonces, eso que en un principio para mí era un problema, ya no es un problema. Muchas veces yo me preocupaba por enfermedades. Y bueno, no voy a ser, siendo sincero todavía, alguna que otra vez pienso en eso y me causa un poquito de estrés, pero no como antes. Si Dios nos dice en su palabra, ¿de qué vale estar pendientes si vivimos en esta tierra, en este plano, 10, 20 años o 80? Si tenemos el futuro garantizado, tenemos la salvación eterna, ¿qué importa? ¿Qué importa que Dios me cuide y me dé un infarto el día de mañana? O que viva largamente hasta los 90 años. ¿Me entienden? Es lo mismo. Eso termina siendo lo mismo cuando lo ponemos en un punto de comparación con la vida eterna. ¿Qué te hace entender eso? Que no es un problema. Que eso que yo pensaba que era un problema, ya no lo es. Y ese es mi caso particular, pero muchos de ustedes tendrán problemas que realmente no lo son, ni siquiera son un problema. ¿Amén? Nosotros tenemos que enfocarnos en algo. Orar las 24 horas, evangelizar las 24 horas, ser discípulos de Dios, dejarnos guiar
por su palabra. Recibir la guía de Dios que nos da a través del mensaje de púlpito. Aferrarnos a las tres corrientes y ser partícipes de la evangelización mundial. Esa es nuestra única preocupación. Si nosotros logramos cumplir con eso, no tendremos ni siquiera un problema, porque ya todo está solucionado. Dios solucionó todos nuestros problemas. Cualquier problema que ustedes ahorita estén pensando, o las personas que nos estén viendo, estén pensando en su cabeza, si ustedes lo comparan con la salvación eterna, con las bendiciones que nos da Dios, van a llegar a la misma conclusión que llego yo. No hay problema. No hay problemas de enfermedad, no hay problemas de falta de economía, no hay problemas de cómo me visto, de cómo ando, de si tengo carro, si no tengo carro. Los problemas no existen realmente, si lo vemos en ese punto de vista. Amén. Amén. Como segundo punto del desarrollo, el sistema del mundo. Lo que leímos en Hechos 2, del 9 al 11. Allí se reunieron muchas personas en Jerusalén, personas de diferentes lugares del mundo. Ellos recibieron la palabra allí y fueron protagonistas de la evangelización mundial. Precisamente, fíjense, estamos en una iglesia en Perú. Mi familia y yo, ¿de dónde somos? De Venezuela. Y así eventualmente se añadirán personas de diferentes países del mundo, de Chile. Ahorita nos están viendo en transmisión en Inglaterra, la hermana Jenny, nos están viendo de Italia, la hermana Fanny. Si bien nosotros estamos acá, las personas que estamos en físico recibiendo mensajes, hay muchas personas que nos van a ver en vivo y otras que nos van a ver en diferido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos limitarnos a recibir personas solo de una nacionalidad. Porque si bien todos los hijos, como lo dice Filipenses 3:20, todos somos ciudadanos del cielo. Amén. Yo puedo ser venezolano, la mayoría acá son peruanos, pero todos somos hijos de Dios. Y nuestro real territorio, donde nosotros vamos a estar en la eternidad, va a ser en los cielos. Amén. No importa entonces acá de dónde seamos. El tercer punto, el culto. Como ya hemos venido hablando en otros mensajes, queridos hermanos, la importancia del culto. La importancia del culto. Dar prioridad al culto ante cualquier situación. A veces es difícil, queridos hermanos, y yo soy testigo de eso. Yo me dedico, mi trabajo, hago traslados, soy taxista. Y las personas que son taxistas y que me están viendo, y las que no lo saben, se van a enterar. El mejor día para ser taxista en cuanto a lo monetario es el domingo. Amén. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? Venir a dar culto. Amén. Eso Dios lo ve. Dios ve nuestro corazón. Él se está dando cuenta que podemos nosotros tener algún tipo de viaje. El domingo tenemos un viaje para Chosica. ¿Provoca ir? Provoca. ¿Quién dice que no provoca ir? A la playa, a la iglesia, a algún evento. O que tengamos que ir a un trabajo que nos van a remunerar bien porque es domingo. Todo eso es correcto. Pero tenemos que darle prioridad al culto. Tenemos que darle prioridad en nuestro corazón a que es importante ir a la iglesia y recibir la guía de Dios para la semana y para toda la vida. Amén. Saber que necesitamos la guía de Dios cada semana. Eso es muy importante, queridos hermanos, porque si bien nosotros podemos darle la prioridad a Dios y venir a la iglesia y no hacer las otras actividades, en nuestro corazón debe saber que nosotros necesitamos recibir la guía de Dios cada semana. Esa es la base fundamental del culto. Hay muchas personas que van a la iglesia y no escuchan, simplemente creen que están cumpliendo por estar físicamente en la iglesia. Pero eso no es lo importante. Recuerden que Dios siempre busca nuestro corazón. ¿Y Dios qué quiere? Que nosotros sepamos que dependemos de Él, que nosotros debemos ser guiados por Él. ¿Y eso dónde recibimos esa guía? En el mensaje de púlpito. Por mí no, por lo que dice la palabra de Dios, por la Biblia. Sea quien está aquí, incluso el pastor nos dijo, en los mensajes yo voy a estar pendiente porque
la guía que va a recibir el pastor es de su iglesia, es del mensaje de púlpito de su iglesia. Eso para mí sonó reconfortante, porque el pastor, su iglesia es esta, y el mensaje que sale del que esté aquí en el púlpito afecta a los oyentes, a los discípulos, a los líderes y también al mismo pastor. Amén. Venir con un corazón dispuesto y unánimes, como lo dice Hechos 2:42, que todos iban unidos, unánimes, que todos con un mismo sentir, todos buscando lo mismo. Amén. El cuarto punto, economía de la luz. La economía de la luz, para las personas que no han escuchado, es todo aquello, toda la economía, todo lo que trate de dinero que es para Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de economía para comprar bienes, para comprar comida, para comprar cualquier cosa, ahí no es economía de la luz, es economía del mundo. Cuando nosotros hablamos de economía de la luz, es para el dinero que vamos a usar para mantener la iglesia, para las misiones mundiales, para el evangelismo. Amén. Recordar es importante, queridos hermanos, en la economía de la luz, y es lo principal, es recordar que todas nuestras pertenencias, todo lo que nosotros poseemos no es nuestro, es de Dios, porque Dios es quien nos los ha dado. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos va a ser más fácil restaurar la economía de la luz, nos va a ser más fácil restaurar las ofrendas, porque sabemos, esto que yo tengo acá, sin Dios no lo hubiera tenido. Amén. Dios ve nuestro corazón, al igual que en el culto, al igual que en todas las cosas. Dios siempre está viendo nuestro corazón. Tenemos que ser dadores alegres, como lo dice la palabra, como lo dice en 2 Corintios 9:7. Tenemos que ser dadores alegres. Dios sabe que si nosotros damos una cantidad alta, pero no lo damos alegremente de corazón, no es válido. Aunque se le va a dar uso, sí, pero Dios siempre está buscando nuestro corazón. Entonces, si nosotros damos como ofrenda un monto bajo, pero lo damos de corazón, lo damos alegre, sabiendo que se va a usar para las misiones, eso es lo que Dios está viendo. Y otra cosa importante que nunca lo he mencionado cuando hablamos de las ofrendas, es orar al dar las ofrendas. Eso es muy importante, de hecho, es una de las respuestas que tengo yo el día de hoy. Cuando nosotros damos nuestras ofrendas o diezmos para la iglesia, nosotros tenemos que orar por ese dinero que estamos dando. Nosotros tenemos que orar para que ese dinero sea usado en las misiones, en la evangelización mundial. Amén. Y como quinto punto de desarrollo, el culto y los 6 días. Esto, amados hermanos, es muy importante, ya que muchas personas de fe o que van a las iglesias solo se limitan los domingos. Solamente reciben la guía los días domingos y se olvidan de los otros 6 días. Pues a veces pasa, y me ha pasado a mí, a veces el pastor dice, ¿de qué hablamos la semana pasada? Yo no lo recordaba. Entonces, si yo no lo recuerdo, habiendo pasado una semana, ¿qué quedará para el resto de mi vida? Siempre tenemos que tener fijo en nuestras oraciones y usar el título del domingo anterior como un contenido adicional en nuestras oraciones. ¿Amén? Y no solamente recibir culto el domingo, sino usar y repetir y orar, tener una torre de oración de 24 horas el resto de los 6 días, sabiendo que el domingo es el primer día de la semana y los otros 6 días son los siguientes. No solo los domingos, es recibir mensajes el domingo y meditar en ellos los otros 6 días, y así veremos que el cumplimiento de la palabra. Amén. Como conclusión, queridos hermanos, tenemos que establecer 2 cosas. ¿Establecer para qué? Para salvar la iglesia y salvar la región. Tenemos que establecer la torre de la palabra. Hermano Arthur, otra vez torre de la palabra, sí. Me lo digo yo a mí mismo, torre de la palabra. ¿Por qué? Tenemos que restaurar la relación con la Biblia. Amén. Nosotros tenemos que saber
que la Biblia no es un libro más. Nosotros tenemos que buscar todas las respuestas que necesitamos a todos los supuestos problemas que tenemos. ¿Dónde? En la Biblia. Tenemos que establecer la torre de la Biblia 24 horas. No solamente usar la Biblia el día de la iglesia, sino tener que ese sea nuestro libro de cabecera, o sea, ese libro que esté siempre a la mano. Amén. Cerca, si estamos en un sitio, en una oficina, tener una Biblia en la oficina. Si dormimos y tenemos la oficina lejos de la casa, bueno, una Biblia para la oficina, una Biblia para la casa. Siempre tenemos que dejarnos guiar por la Biblia. Amén. La Biblia a veces nos confronta, a veces no nos da una respuesta que nosotros buscamos, pero sabemos, tenemos que darle la autoridad a la palabra de Dios. Si la Biblia nos dice que tenemos que hacer algo que es lo contrario a lo que pensábamos hacer, justo no, esa es una respuesta. No solo son respuestas positivas, hay respuestas negativas y también esperar. Y lo otro que tenemos que establecer, torre de oración 24 horas. También se ha visto bastante en el entrenamiento que están recibiendo nuestros pastores y que recibimos nosotros del lunes a jueves. Fueron bastantes consecuentes, bastantes explícitos con eso, con la oración 24 horas. Nosotros como discípulos de Dios, amados hermanos, tenemos que orar en todo momento, ¿sí? En toda situación. Tenemos que ver siempre el plan absoluto de Dios. Tenemos que saber que nuestros trabajos tienen que ir direccionados al evangelismo. Un ejemplo, si yo tengo dos opciones para trabajar, y en una opción yo voy a tener contacto con mucha gente, y en otra opción yo no tengo contacto con nadie. Si nosotros siempre relacionamos todo lo que a nosotros nos pasa con la evangelización mundial, rápidamente vamos a tomar la decisión de que vamos a trabajar vamos a decidir en el empleo donde tenemos contacto con la gente. ¿Por qué? Para poder evangelizar. Es así de sencillo. Si nosotros nos enfocamos y sabemos que el plan absoluto de Dios es la evangelización, todo lo que hagamos, queridos hermanos, tiene que ser en base a eso. Amén. Cualquier cosa que hagamos tiene que ser en base a la evangelización mundial. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros establecemos torre de palabra de 24 horas y torre de oración de 24 horas? Nos van a llegar las respuestas de 25 horas. Vuelvo a repetir. Respuestas de 25 horas son esas respuestas que no están limitadas a nuestro tiempo, a las 24 horas, a los 365 días del año, o a los 366 días cuando es un año bisiesto. Es el tiempo perfecto de Dios. Son las respuestas de Dios que pueden cambiar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Amén. Vamos a orar. Amados hermanos, bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos acá, bendito Dios, en tu casa, amado Padre, y escuchar tu palabra. Te pido, bendito Dios, que este mensaje que sale del púlpito, amado Padre, se enraizca en cada uno de nuestros corazones, que no solamente lo recordemos a lo largo del día de hoy, bendito Padre, sino en el resto de los 6 días siguientes, bendito Dios. Danos la fuerza física, la fuerza, la llanura espiritual, para poder ser torres de oración, torres de palabra de 24 horas y poder así recibir respuestas de 25 horas, amado Padre. Te damos las gracias, bendito Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, por la bondad que tienes, por el amor que nos demostraste en la cruz, bendito Dios. Y recordar que no solamente nuestro Dios es fuerte y poderoso, sino que también es un Dios bondadoso y que perdona, bendito Dios. Permítenos estar en el momento indicado, estar en el sitio adecuado para estar dentro de tu plan absoluto, que es la evangelización de las 237 naciones y las 5.000 tribus, bendito Dios. Permite que aunque nosotros escuchemos tu palabra una y otra vez, el mismo mensaje con las mismas enseñanzas, bendito Dios, eso sea útil en nuestras vidas para que se grabe en nuestros corazones, amado Padre. Sabemos que las cosas que nos dices a través en el mensaje de púlpito, a través de los pastores, de los entrenamientos que nos están dando en Corea del Sur y del mensaje que sale en este púlpito, son importantes para nuestra vida, bendito Dios. Te agradecemos y te pedimos que nos sigas bendiciendo, que nos sigas dando respuestas de 25 horas.
Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Nos despedimos de las personas que nos están viendo en Facebook y en las diferentes plataformas. Ya será con nosotros hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.